Vamos a conversar justamente sobre el tema que cerramos, sobre Venezuela, sobre cómo pesa en la coyuntura, cómo lo ven los analistas, cómo deberíamos interpretarlo los ciudadanos. David Rico, venezolano español, internacionalista, nos acompaña, consultor político, también experto en estrategia de campaña electoral. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Con frío? Está muteado el micrófono. Ahí está. Disculpe. Sí, con un poco de frío aquí en Quito, pero bien, muy bien. Así lo veo, pero hasta el cuello cubierto. Hay que protegerse. Ahora justo con Juan Sebastián veíamos un video de una conocida periodista reportando desde Janet Inostroza, desde el Palacio de Carondelet, la salida de Edmundo González, la presencia, no alcanzó a ver cuántas personas hay, pero me parece que hay muchísimo movimiento allá en la zona. Primero, esta decisión, conociendo al Ecuador y conociendo que Venezuela ha estado formando parte de la estrategia electoral, ¿le beneficia a alguien esta decisión tomada por el postura tomada por el presidente Daniel Noboa? Bueno, realmente beneficia electoralmente a Daniel Noboa. Evidentemente esto tiene un impacto sobre el elector al que va dirigido su mensaje, es decir, el elector anticorreísta, el elector que ve de manera negativa la dictadura de Nicolás Maduro, pues esto refuerza el mensaje hacia ese tipo de elector. Es decir, potencia aún más su imagen, toda vez que después del debate pues hubo cierta afinidad con una candidata que podía llegar a ese mismo electorado y que de repente en las encuestas se puede ver como si tuvo un impacto sobre esos electores. Así que de alguna medida esto puede ayudar a mejorar o a, digamos, disminuir la caída en esos electores por parte de Daniel Noboa. David, entonces, sí. Pregunto, y a ver si usted me lo confirma, ¿sirve para reafirmar un voto que ya lo tenía él, que se divide para Andrea algo, pero le está hablando al mismo electorado, al anticorreísta, no amplía el número de votantes, de otro tipo de votantes? No, porque digamos que el otro tipo de votante no piensa en que los problemas de Venezuela sean problemas de los ecuatorianos. Es decir, hay un grupo de electores quienes no están todavía decididos por quién van a votar, que en su mayoría son gente que no está ligada a la política, no le interesa la política, no está informada de la política. Mientras que los electores, digamos, más informados, que suelen ser los electores que además adversan a, digamos, todo lo que significa la revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI, pues ven en estas acciones, pues acciones que pueden ser bastante beneficiosas para el Ecuador. Toda vez que, bueno, que nadie quiere que se repita ese tipo de dictaduras en sus países y por consiguiente esto lo que hace es reafirmar en torno a un líder el liderazgo de la lucha contra este tipo de regímenes, ¿no? David, entonces, al final, sí. David, ¿qué tal? Juan Sebastián Iturralde te saluda. Sí, así con esa descripción breve que has hecho, suena a campaña. ¿No podría ser considerado como tal entonces, que está usando todos los bienes públicos como para reafirmar su voto? Yo sé que no eres especialista tal vez en esa parte, pero igual tu opinión sería interesante escucharla. Sí, a mí lo que me sorprende de esto, y no voy a ahondar en la parte constitucionalista porque no lo soy, o en la parte legal, que como te digo, no soy abogado, pero aquí hay algo clave que como consultor político no me cuadra muy bien, y es cómo no han sacado provecho los otros candidatos sobre este tipo de acciones y cómo no han reclamado ante las instancias legales y ante las instancias del poder ecuatoriano este tipo de acciones. No es normal que un presidente de la República utilice, digamos, su figura, más cuando en la Constitución ecuatoriana y en el Código de la Democracia establece claramente que no se puede utilizar el cargo para hacer proselitismo político. Evidentemente no es frontal también, hay que ser claros en algo. Esto no es una acción frontal, no es una acción de campaña real, o no se muestra como una acción de campaña real, pero sí lo es. Es decir, en el fondo es una acción netamente propagandística, ¿no? Ahora bien,
Lo clave también está en que Edmundo González y María Corina Machado han decidido respaldar este tipo de acciones. Ahora, para Venezuela esto no tiene ningún impacto, no sirve para nada realmente, ¿no? No sirve nada el reconocimiento, dices, David. Evidentemente, pues tiene que ser resuelto en Venezuela, digamos. Mañana lo puede reconocer el Papa, pero... El reconocimiento internacional sirve. El reconocimiento internacional está bien siempre y cuando hayan más acciones que complementen al reconocimiento internacional, porque si no estamos cayendo en una nueva era Guaidó 2.0. Entonces, el reconocimiento internacional sirve, sí, pero debe ir acompañado de acciones internas. Ahora, si no, no se va a lograr el retorno a la democracia en Venezuela. David, déjame ir a segmentar otro tipo de voto. Hay un voto y que no es correísta, no es anticorreísta, es un voto que está buscando otras opciones. Números de indecisos los ubican en el 15-20 y algunas encuestas todavía en el 30%. Ok, estas acciones, esta llegada a hablar de la democracia, de las tiranías, de las dictaduras, ¿le pega, le interesa, te hace que te puedas identificar con...? No, me estás haciendo no con la cabeza, ya me fui de la pregunta. No, dale, lo siguiente, y te voy a explicar por qué. El ciudadano común, el que, insisto, el que no está informado de la política, los conceptos como democracia, libertad, división de poderes, son conceptos muy etéreos, son conceptos que no dan de comer, son conceptos que no se entienden cuando no lo has perdido o incluso cuando no te afecta directamente. Es decir, a los pueblos realmente estos términos son muy complejos como para que esto decida su voto, ¿no? A no ser que, digamos, haya se violente directamente los artículos de la Constitución que vayan dirigidos directamente a la libertad de la gente. Pero si no es así, no se entienden. Entonces, el ciudadano común está pendiente de la luz, el gas, tener comida en la alacena y en la nevera, tener trabajo en la escuela, seguridad, poder salir a la calle y que a tu hijo no le pase nada si viene del colegio solo. Claro. Es decir, ese tipo de cosas son los que preocupan a ese tipo de elector. Ya. Pero los términos y la política internacional muy poco. Ya, pero déjame que le abono algo más para darle más forma, porque cuando uno habla de dictaduras, inmediatamente uno se remonta a la época de Rafael Correa, cuando muchos el concepto era vivimos en una dictadura, ¿sí? Por lo menos los últimos 6 años de su administración, ese fue, digamos, los titulares, a eso se apelaba. Entonces tienes por ahí un elemento. Y lo otro, ¿qué pasa cuando a un presidente que le estás tildando de dictador le pones el rostro de la migración, del mayor éxodo que has tenido? Es decir, puede ser que yo no entienda lo que es democracia y dictadura, pero sí puedo entender lo que es migración, pobreza, miseria y pasar penurias en la calle. ¿Qué pasa cuando le pones eso? Ahí cambia bastante el mensaje, pero lamentablemente no han enfocado el mensaje hacia eso. Hemos visto candidatos hablando de la migración desde una concepción de que la migración ilegal es la culpable de la inseguridad. Bueno, cuando hay muchos datos de manera internacional que demuestran que eso no es así, pero lo cierto es que el mensaje que se ha construido en las campañas no ha sido correcto en ese aspecto. Es decir, no ha habido una correlación directa entre el perjuicio que existe en Venezuela con lo que se está viviendo en Venezuela o incluso en Ecuador con gobiernos autoritarios hacia lo que le puede perjudicar en el día a día a la gente. Es ahí donde la narrativa debe ir construida, pero si no se construye de esa forma, sino que se habla de conceptos etéreos como dictaduras o democracias, pues la gente eso no lo entiende y al no entenderlo, pues no le atrae y no le interesa como un elemento importante para decidir su voto. Ahora, si esto apelara la narrativa a el día a día, cómo afecta esto en las relaciones interpersonales, en la inseguridad, en el empleo. Si fuera así, ahí puede haber otro tipo de construcción dentro de sus marcos cognitivos y por consiguiente el mensaje tendría mucho más impacto. Pero lo cierto es que hasta ahora no es un mensaje que tenga impacto. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Realmente el gobierno de Rafael Correa fue dictatorial o fue autoritario? Okay. Y ahí, en esa disyuntiva, digamos, conceptual, pues la gente no entra porque es muy académico, ¿no? Es decir, realmente no hubo una dictadura, hubo un gobierno autoritario, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Se entiende la diferencia entre ambos conceptos? Entonces, salir a dar mensajes en medios de comunicación, en campaña,
en estos términos, pues lamentablemente no tiene asidero en la población. David, y justamente por ese lado, como bien mencionaba María Fernanda, hay que ponerle tal vez un rostro, una cara, y la migración es un tema importantísimo. ¿Qué realmente crees que estén hablando entre los dos? Porque ¿qué es el almuerzo? ¿Van simplemente a comer, reírse, fotito, chévere, ayudó para la campaña? ¿O realmente van a discutir algo? ¿Y de qué van a discutir? Bueno, si fuera hornado me gustaría que me invitaran, pero Me apunto. En este caso yo creo que el tema más importante es sobre... Hay dos temas importantes. ¿Cómo se puede abordar a nivel internacional la salida de la dictadura venezolana? Ya está demostrado que las manifestaciones en la calle, que lo que puedan hacer los venezolanos por nuestra cuenta en Venezuela es infructuoso. Es decir, tenemos 25 años saliendo a la calle, manifestándonos masivamente, recibiendo muertos por parte de los opositores, más de 15.000 heridos, más de 15.000 presos y torturados, quise decir, y tenemos en estadística 12.000 muertos en lo que va de revolución bolivariana en Venezuela. 12.000 muertos, es decir, hemos salido a la calle, hemos manifestado, hemos hecho todo lo que se ha podido hacer y no se ha logrado la libertad y la democracia en Venezuela. Así que ya los venezolanos no tenemos forma democrática de salir de la dictadura. Entonces, uno de los temas de los que pueden estar hablando es posiblemente sobre cuáles pueden ser esos distintos caminos que se pueden tomar para devolverle la libertad David, a Venezuela. Y en segundo lugar, el tema de la migración. Yo quiero hablar sobre un tema que es importante. David, antes de que te vayas a la migración, permíteme solamente un elemento en esto de quién define lo que va a ocurrir y no hay salida democrática para Venezuela. Hay un elemento diferenciador. Ahora está Trump. ¿Pesa o no? No, de hecho, aunque la gente no lo crea y aunque mientras más de derecha seas, no lo creas, Donald Trump es negativo para la causa venezolana por una sola razón. El señor es pragmático. No es ideológicamente una persona que actúe en función de su ideología, sino del pragmatismo de qué sirve a Estados Unidos. Y si a Estados Unidos, bajo su concepto, bajo sus ideas, no le importa para nada el tema venezolano o no le afecta o incluso le beneficia poder tener una persona o un gobierno productor de petróleo que le entregue petróleo de manera constante y regular, pues posiblemente esto termine siendo negativo para la causa venezolana. Es decir, el hecho de que Trump haya llegado a la presidencia no es directamente proporcional a que se va a conseguir la libertad en el país. Esto ha sido una falsa hipótesis construida desde ciertos sectores de la derecha que habían visto a Donald Trump como una oportunidad de salvamento, pero realmente Donald Trump es un pragmático de libro. Entonces, no veo en sus acciones ningún tipo de convencimiento de meterse en el tema venezolano, en el problema venezolano. Así que no creo que vaya a ser un pilar fundamental para devolver la libertad a Venezuela. Y prueba de eso son varias declaraciones que ha dado tanto representantes del gobierno norteamericano como el enviado especial que tiene Estados Unidos en Venezuela. Y además, senadores que han dicho esto que te estoy diciendo, que han dicho que van a sentarse a hablar con el que tome el poder. Esto lo dijeron antes del 10 de enero. Y hoy están diciendo directamente que van a sentarse a dialogar y a negociar con Nicolás Maduro. Entonces, digamos que el gobierno de Donald Trump y Donald Trump no ha recibido a Edmundo González de manera oficial. Donald Trump no se ha sentado ni se ha tomado la foto en el día de la toma de posesión con Edmundo González. Esos son mensajes importantes y son mensajes que demuestran hacia dónde va. ¿Con quién sí se tomó la foto? Con Milei, con Meloni, con el de Hungría. Es decir, esos son sus aliados. No son Daniel Noboa, no son Edmundo González. Y esto es una clara... un claro mensaje. Donald Trump en su toma de posesión dio muchísimos mensajes y hacia Latinoamérica fue muy claro, pero evidentemente, bueno, cada quien construye su narrativa como le conviene en función de su proceso y de su realidad política, ¿no? Dale. Te corté en migración. Ibas a hablar de la migración. Hay algo grave, gravísimo, que tiene que estar muy pendiente el continente. El 40% de la población venezolana en Venezuela
dice en todas las encuestas que si ganaba Maduro, es decir, si se quedaba Maduro, la migración podría ser de esto, del 40%. Es decir, 8 millones de personas están dispuestas a salir disparadas del país. Esto es grave, es muy grave para la región, porque Venezuela ha exportado 8 millones de personas, es decir, han salido huyendo de la dictadura 8 millones de personas en 10 años. Imagínate que esas mismas 8 millones de personas salgan en menos de 2 años. El impacto que eso tendría sobre la población latinoamericana y la economía latinoamericana sería devastador. Y esto es algo serio que posiblemente también estén hablándolo junto con el Hornado. Y es que aquí hay algo, puede suceder una hecatombe social, ¿no? Sí, y desde ese lado, ¿qué tanto crees que puede hacer Ecuador hacia ellos? ¿Cómo Ecuador puede reconocerlo a Edmundo González, pero qué tanto puede ayudar a accionar, como tú también decías, que en idea todo puede ser muy hetero, pero ¿qué tienes que hacer ahora? Simplemente reconocerte no ayuda. ¿Qué puede hacer Daniel Noboa? ¿Qué pueden hacer los ecuatorianos? ¿Qué puede hacer el gobierno? Para la migración y para que lo reconozcan a Edmundo. Bueno, como sociedad muy poco, es decir, como sociedad más allá de recibir esta migración si se da, no va más allá de esto, pero hubo unas declaraciones hace poco del expresidente Álvaro Uribe, en donde hablaba sobre crear una intervención internacional humanitaria para poder rescatar a Venezuela. ¿Puede ser esto un tema sobre la mesa? No lo sabemos porque en declaraciones recientes Edmundo González ha dicho, y María Corina, que esto era un tema que teníamos que resolver los venezolanos de manera pacífica. Ahora, el mundo puede esperar a que los venezolanos que ya no lo han logrado, que no han podido, que no hemos podido salir de manera democrática de una dictadura asesina y criminal, ¿verdad? Si no lo hemos logrado, no creo y no estoy seguro que el mundo no va a poder, el mundo me refiero el continente latinoamericano, no creo que vaya a poder aguantar, soportar una migración tan brutal como la que puede venir. Entonces, como Ecuador puede de alguna manera disuadir al resto de gobiernos de la región para buscar una salida real o acciones que puedan apretar realmente a la dictadura de Nicolás Maduro, esto puede ser. No estoy diciendo que la única salida sea armada. Pueden haber salidas negociadas, salidas democráticas, salidas en donde existan presiones por parte de los presidentes de la región para que Nicolás Maduro se siente a negociar su salida. Pero es muy complicado y esto es una de las cosas que sí podría estar sobre la mesa en este almuerzo que van a tener, ¿no? David, he disfrutado conversar contigo muchísimo. RTP